Este programa llega a ustedes gracias a Venvox, seguro, fácil, rápido y económico. Y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Y tú tampoco lo hagas. El próximo 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Perú bajo un clima realmente polarizado. Y es que las opciones no podían ser más contrapuestas. Democracia versus comunismo. Vladimir Cerrón, jefe político del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ha expresado su adhesión al castrocomunismo, chavismo y madurismo que ha hundido a Venezuela y Cuba en la miseria. Escuchemos lo que dijo desde La Habana en el marco del Foro de Sao Paulo en el año 2018 y que aún hoy mantiene. Muy buenas tardes. Quien les habla es Vladimir Roy Cerrón Rojas, secretario general nacional del Partido Perú Libre, y nos encontramos aquí con una delegación del Perú que hemos venido al Foro de Sao Paulo, que esta vez se desarrolla en la ciudad de La Habana, y que además este es un espacio para intercambiar ideas con los líderes de otros países quienes vienen llevando o conllevando procesos de cambio y revolución en cada uno de sus países, como en Venezuela con Hugo Chávez y el legado que ahora lo lidera Nicolás Maduro. Promovieron la unidad en Latinoamérica como Fidel y como Chávez. Por supuesto, el legado de Fidel es innegable como un paradigma no solamente latinoamericano, ¿no?, sino mundial, y más aún en este momento donde atravesamos el Plan Cóndor 2, que significa el ataque mediático o el desprestigio mediático de los líderes. Fidel evidentemente sigue siendo un gran paradigma. Fidel sigue siendo un ejemplo vivo en nuestra sociedad, y Fidel nos enseñó que el luchar por una utopía es en parte construirla. Es decir, vamos tras un legado, así nos digan que es una quimera o es una fantasía. Perú Libre y su candidato Pedro Castillo tienen como plan de gobierno convertir al Perú en otra Cuba o en una nueva Venezuela. Keiko Fujimori, la otra candidata, ha reiterado muchas veces que no seguirá el modelo autoritario de su padre. Sin embargo, existe cierto temor en el electorado respecto al regreso del autoritarismo con ella. Y en las redes sociales comienza a hacerse viral un video que dice no al comunismo. ¡Dile no al comunismo! Así las cosas, serán los indecisos quienes tendrán la última palabra sobre quién gobernará a Perú en el próximo quinquenio. Para hablar de este tema, No Callaré recibe a Hernando de Soto, economista peruano, presidente del Instituto Libertad y Democracia y ex candidato presidencial de Avanza País. De Soto es conocido mundialmente por su trabajo académico sobre la economía informal y por ser defensor de los derechos de la propiedad y reconocido por sus compatriotas como un hombre de centro, objetivo y razonable. Bienvenido. Pero antes, unos mensajes. Si necesitas traer tu carga suelta o paletizada puerta a puerta desde China a Panamá o Venezuela, te recomiendo a mis amigos de Venvox Pty. La frecuencia de salida es cada 15 días y la mercancía debe tener un mínimo de 10 pies cúbicos. El tiempo de entrega es el mejor. A Venezuela 60 días y a Panamá 45, puerta a puerta. Contáctalos a través de los números que ves en pantalla o visítalos por su página web y asesórate sin costo. Venvox, seguro, rápido y confiable. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, te invito a que te unas a la Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio, no importa lo grande o lo pequeño que seas. Entra a Conexión VE y crece con ellos. De nuevo, bienvenido, doctor. Es un placer enorme recibirlo aquí en No Callaré y vamos a entrar de lleno. A usted se le reconoce como un hombre equilibrado, razonable, y el día 2 de mayo, luego de hablar con el señor Castillo, el candidato Castillo, y de ver el debate entre Castillo y Keiko, usted expresó que votaría por Keiko, que lo ha decidido de manera personal, porque le parece que es la manera a largo y corto plazo de ponerle un freno al comunismo-leninismo. Yo le pregunto, ¿cómo
convence a usted, a los indecisos, de que la mejor opción o la menos mala, como la quieran ver, podría ser la candidata Keiko Fujimori? Yo creo que el argumento básico para convencer a los indecisos, que significa concentrarse solamente sobre el problema electoral, y yo creo que el problema del marxismo-leninismo es más que un problema electoral que se tiene que resolver antes de junio. Yo creo que es un problema más estructural, pero lo importante para ganar la elección, tal como usted ha hecho la pregunta, es darles la contraparte capitalista, o si se quiere, democracia liberal, que puede reemplazar la invitación de los comunistas a una sociedad más inclusiva. Porque el argumento comunista esencialmente es uno basado, y hasta cierto punto tienen razón, en la idea de la alienación. Ustedes, pueblo peruano, están siendo alienados por el sistema. Se sienten que no son parte de la corriente principal, que están marginados. Y es esa la alienación que es la que resulta de esta brecha entre dos o más clases sociales. Entonces, ocurre que si han tenido originalmente una popularidad, vamos a ver cómo siguen las encuestas, pero sobre todo cómo siguen los votos, en una aparentemente por lo menos la mitad de la población peruana, es porque ésta se siente excluida y está votando entonces para un sistema que quiere incluirlos. Ahora, el problema con el sistema que quiere incluirlos y que ellos no detallan, pero que es su objetivo, es que yo te incluyo, pero te incluyo a través de un Estado fuerte, que hace que todos sean iguales, entonces tú te sientes incluido. Pero aquí hay pues un grupo de personas que somos técnicos, que somos sociólogos, que tenemos buena voluntad hacia el proletariado, hacia los pobres, que podemos tomar buenas decisiones porque estamos vestidos de mandiles blancos y guantes de jeve, y con eso vamos a tenerlos adentro. Y lo único que siente, por supuesto, la gente pobre del Perú es marxismo, leninismo, no les suena, no les dice nada. Lo único que ven es alguien con un discurso que se dirige contra la alienación, es decir, contra la exclusión, y por fin los va a proteger porque se sienten, sobre todo en esta época del coronavirus, absoluta y totalmente desprotegidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición al marxismo-leninismo? Es decir, yo también tengo una manera de incluirte, que es mucho más interesante, pero acepto en primer lugar que no has estado incluido. Yo te he podido dar, en muchos casos, tierra, he podido estimularte, he podido dejarte establecer empresas que son verdaderamente no totalmente provistas de todos los derechos, la llamamos nosotros microempresas, son en el fondo unipersonales que te dan el derecho a ser dueño de cosas que incluyen tierra, minerales, madera, proyectos agrícolas, etcétera, pero que no te dejan entrar al mercado global. Es decir, tú sabes que para cualquier cosa que tú tienes que hacer, y acceder, por ejemplo, al mercado de capitales, tus documentos que te entregamos en el Perú no te dejan llegar ahí. Te dejan proteger tu tierra, pero no te dejan llegar ahí. Si tú quieres vender... Es para un poquito comparar con Venezuela, ¿no? Porque es que es el mismo guión, siempre repetido. En Venezuela, Hugo Chávez, entre las múltiples promesas que dio y no cumplió ninguna, sino que destruyó el país, una era darle vivienda a los que no la tenían. Y crearon una cosa que se llama Misión Vivienda. Misión Vivienda no le da la titularidad de la vivienda a ninguno de sus ocupantes, sino que la pueden ocupar. Es un lugar para vivir, para dormir, para vivir, pero no es de ellos. Es decir,
Si el día de mañana esa persona quiere vender ese apartamentico para adquirir uno mayor y entonces adquirir un crédito en un banco para poder comprar una mejor, eso no lo va a poder hacer porque esa vivienda no es de él o no es de ella, no es de la familia. No solamente eso, ni siquiera se hereda. Entonces es engaño tras engaño. Es más o menos lo que usted, creo, nos quería decir cuando se les da la titularidad, pero no se les da, no los dejan entrar al mercado global. Es más o menos lo mismo haciéndolo yo quizás un poco más micro. El problema con la mayor parte de los peruanos es que gracias a las reformas agrarias, las privatizaciones, las invasiones luego autorizadas, el Banco Mundial que desplaza gente para hacer una hidroeléctrica y entonces tiene que retitularlo, básicamente en el Perú todo el mundo está titulado y todo el mundo tiene viviendas personales ya, porque hemos pasado por el antivelasquismo y han pasado las reformas de Fujimori y las reformas de la propiedad de la tierra que las hizo mi organización. Pero estos documentos todavía no tienen los 27 tarjetas que son necesarias para poder funcionar a gran escala. En otras palabras, tenemos un país que definitivamente ha hecho muchos progresos desde 1990 hasta la fecha, muchos progresos, pero dentro de esos progresos, el progreso en sí, en forma absoluta, no es todo. La gente siempre calcula el progreso en términos de qué le pasó al vecino, en qué contexto estoy. Entonces es un problema de distancias sociales y no hemos cerrado esa brecha, más bien con el coronavirus le hemos separado. Entonces, cuando usted me hacía la pregunta, ¿qué le damos como contraargumento al marxismo-leninismo? La respuesta es los vamos a incluir, pero en un mundo globalizado capitalista, incluir no es solamente una palabra, es darle 27 documentos que le permiten transar en mercados a gran escala. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los peruanos pobres y los ricos es que los ricos tienen como mercado todo el mundo y por lo tanto pueden crear, industrializarse, bajar los costos y recoger valor agregado, mientras que los pobres solamente son identificados localmente, es decir, en sus localidades, pero no pueden viajar más allá de ahí. Es decir, que nuestras identidades no están globalizadas. Entonces, por ejemplo, si un artesano cusqueño hace un diseño y le da a usted una bonita obra de arte, es una. Pero si quiere crearle a ese diseño una puesta en valor que vale miles de veces más, tendría que tener un derecho de propiedad intelectual que lo protege y que se puede monetizar afuera. No tienen eso. Entonces, el problema que tenemos actualmente en el Perú es que hay una propuesta que se puede parecer a la de Venezuela, ¿no? Que estos dicen incluir, ¿no es cierto? Con todas sus limitaciones. Y los nuestros podríamos decirle, como dice lo que llamamos la derecha achorada ¿cómo se llama? Y soberbia del Perú, es decir, pero ya le hemos dado propiedad. Pero no fíjese que mismo. Yo he escuchado los discursos del señor Castillo, y entonces él habla de estatización, él habla de las empresas para los trabajadores, él habla de bajar la inflación, pero no dice cómo. Yo lo que oigo es lo mismo que decía el señor Chávez y el señor Maduro, y el país está destruido, y creo que en su país la cifra de venezolanos ronda un poco más del 1.000.000 de venezolanos, que en su inmensa mayoría huyeron de la pobreza y de la miseria venezolana, y de ese régimen que no solamente te hunde en la pobreza, sino que también te persigue si no estás con él. Entonces yo digo que tiene que, fíjese, aquí le voy a mezclar una cosa con otra y quizás aquí me desordene un poquito. A mí me ha preocupado muchísimo. Yo seguí de cerca la campaña, la primera vuelta en Perú, y vi que todos los candidatos, o la inmensa mayoría, o que la campaña electoral en su mayoría, se basaba o uno de los principales, digamos, promesas era salir de los venezolanos que estaban entrando, algunos ilegales, otros eran asesinos y delincuentes, y otros eran pobres, y que Perú no puede con ese peso. Ahora,
Venezuela nunca fue un país, doctor, de inmigrantes, todo lo contrario, Venezuela fue un receptor de inmigrantes. Por cierto, muchos peruanos, ecuatorianos, españoles, italianos, etcétera. Esa no era nuestra costumbre. Ahora, se desató una campaña de xenofobia en Perú. En vez de escuchar contra los venezolanos, en vez de escuchar lo que tienen que contarle a los venezolanos, que el marxismo, el comunismo, el leninismo es un desastre. Es acabar con la riqueza de un país y es la persecución hacia ricos, clase media, pobre, porque los persigue a todos. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, entre usted y yo, doña Nitu, es rayar la cancha. Ajá, Rayar la cancha ¿qué significa eso? en el Perú, rayar la cancha es decidir si los dos estamos exactamente en la misma cancha de fútbol o de repente estamos haciendo juegos distintos. Le explico. El argumento de No, que mire, yo estoy segura que estamos en la misma, pero a lo mejor usted es defensa y yo soy delantera, puede ser, o usted es centro y yo pero soy... lo voy a explicar en términos que espero que espero sofocar. Nosotros, cuando yo escribo el primer libro, el otro sendero, yo explico que todos estos sistemas marxista-leninismo, por sendero era marxista-leninismo, ¿no es cierto? Son equivocados porque nos llevaron a una pobreza increíble durante digamos, 12 años del gobierno militar izquierdista que tuvo el Perú entre 1968 y 1980, y los que siguieron después sin variar el sistema legal dentro del cual la gente, donde el gobierno había tratado de colectivizar a la gente de la misma manera, supongo que lo hizo Hugo Chávez, pero lo que ocurrió es que se parcelaron solitos. En otras palabras, los peruanos hicieron una contrarrevolución popular, que yo llamo el sector informal, donde lograron, aparte de recibir el título colectivo del gobierno sobre lo que ellos llaman una comunidad, lograron meter poco a poco normas locales permisibles por la Constitución que les permitían dentro de esa colectividad crear su propiedad individual. ¿Ok? Entonces, donde cualquier comunidad donde usted va al Perú, ¿no es cierto? Hay un título dado por el gobierno que dice, esta colectividad, esta comunidad existe. Eso está en peligro, le pregunto, ¿eso está en peligro? No, la forma como considerarlo es como decir, esta es la comunidad de Arequipa, esta es la comunidad de La Guaira, pero lo que Por eso le pregunto, si gana Castillo, ¿eso está en peligro? Si gana Keiko, ¿eso está en peligro? No, eso no está en peligro. Viene entonces la propuesta, si se quiere, esta nueva que vienen los marxistas-leninistas, y la manera como los percibe el peruano que está votando por ellos es que ni marxismo ni leninismo ni dice nada. Lo único que ellos saben es que en el desarrollo llamado capitalista del Perú, en el curso de los últimos 30 años, lo que ha ocurrido es que sus propiedades, bajo las cuales se han encontrado petróleo, minerales, litio, oro, uranio, plata, somos los mayores productores de alguno de esos, el cobre, que es el único metal que resiste el coronavirus, etcétera. Cuando los capitalistas que vienen de Lima y del extranjero lo compran, ese terreno sube de valor así, mientras que el suyo sube así. Y la respuesta a eso es de que su título tiene 27 funciones, perdón, el título del inversionista de afuera tiene 27 funciones que no tiene el suyo. Para hacerle la comparación, es como si yo le doy a dos personas, a usted y a mí, cuchillas suizas. Una tiene una navaja y la mía tiene 27 navajas. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que hemos llegado nosotros al punto en el cual hemos descubierto que la diferencia en el status quo entre unos y otros está en que los más pobres tienen títulos también más pobres, y que no es solamente una cuestión de titular a todo el mundo, sino cómo se titula es muy importante.
y que una de las enormes fuerzas que tiene el capitalismo es que verdaderamente permite actuar a un nivel global. Tan más eficiente es de que los propios chinos han tenido que organizar sus compañías y recursos, ya sean que pertenecen al Estado o a privados, de una manera capitalista que tiene las 27 cosas. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir es que la respuesta a los marxistas-leninistas no es necesariamente dirigirse a la que van a colectivizar, porque ellos entienden por colectivización otra cosa, que es nuestro sentido de que somos distintos étnicamente y culturalmente frente a estos más blanquiñosos que vienen de afuera. En otras palabras, yo diría que para mí, que la propuesta de estatizar todo fue que vinieron con los militares desde tiempos de Velasco hasta que entró Fujimori, es una propuesta que ya se ha desprestigiado, pero no se desprestigió porque alguien dijo fuera marxismo-leninismo, sino porque en el Perú, siendo muy pasivos, los peruanos son mucho más, los andinos son mucho más perfil bajo que digamos los más caribeños. Sencillamente decían, bueno, el Estado me da esto y yo lo corto en pedacitos. El Estado me da esto y yo lo corto en pedacitos, y no se han dado cuenta usted es peruano y conoce a su pueblo pues mejor de lo que yo lo puedo conocer, y si usted dice que eso es lo que piensa el peruano, pues yo lo celebro. Sin embargo, las encuestas dan mitad y mitad, digamos, con una ligera ventaja al marxista-leninista. Entonces, yo lo que conozco, lo que sí sé, y lo que no solamente por lo que sucede en mi país, sino por la historia misma, es que cuando el comunismo se instala en un país, después no se vuelve a ir. Pasan años y mucho sufrimiento para salir de ello. Absolutamente, pero yo estoy totalmente, por eso estoy hablando de canchas distintas, no porque estamos opuestos, sino lo que usted dice es absolutamente correcto. Lo que estoy tratando yo de explicar, porque yo mismo lo estoy, miren, no se olvide, el fenómeno del regreso del marxismo-leninismo como una idea al Perú tiene aproximadamente 19 días. Entonces, en este momento, usted está hablando de un peruano empírico, porque recién estoy tratando de ver qué es lo que pasa. Bueno, pero con Humala hubo ahí un coqueteo. Lo que pasa es que yo creo que no lo dejaron, en el fondo. No, son izquierdas muy distintas. Es muy distinto. Me encantaría pero coqueteó mucho con Chávez, pero no vamos a caer en Humala en este momento. Pero fíjese, porque el tiempo nos apremia, ¿no? Usted ya me explicó lo grave que puede ser que el comunismo se instale en su país. Explíqueme, porque hay gente que tiene miedo de votar por Keiko Fujimori porque dicen que va a volver el fujimorismo, el autoritarismo. Ahora, ni Keiko es su padre, ni creo que las condiciones estén dadas. Es decir, Keiko no tiene la mayoría en el Congreso, no controla la Fuerza Armada. Creo que sería un poco más, creo que sería difícil, además del compromiso personal que ella ha hecho, que le creerán o no, pero digamos es lo que está sobre el tapete. ¿Por qué sí Keiko? Hay varias razones, de las negativas y las positivas. En primer lugar, Keiko no va a colectivizar como lo hacen los marxistas-leninistas al país, porque lleva a esos estados desastrosos que nosotros hemos visto en los años, sobre todo 70 y 80, y que ustedes han visto con un régimen de Hugo Chávez, o que se puede ver en cualquiera de los países marxistas-leninistas económicos que todavía existen: Laos, Corea del Norte, Cuba, y aproximándose, aunque un poquito a la distancia, a Venezuela. Son todos países donde el Producto Bruto Interno per cápita está por debajo del Perú. Entonces sería un desastre entrar al marxismo-leninismo. Eso es una cosa. Lo que yo estoy diciendo es que eso es el voto para Keiko definitivamente, sin lugar a dudas. La conozco bien, he trabajado con su padre desde que antes que fuera presidente de la República. El problema es que, habiendo hecho todo esto,
La resistencia a Keiko era, hasta que comience esta campaña y la gente no vea que había un peligro marxista-leninista, era el 55%. Entonces la pregunta que uno se hace es, si las cosas son tan sencillas, ¿por qué tenemos que inclusive comenzar a tener un debate con estos marxistas-leninistas si lo que nos están prometiendo es una cosa que el Perú ha tenido una tangible experiencia amarga que ha significado una guerra contra el terrorismo, pérdidas, Tienen que, tienen que, y que no ha funcionado? tienen que hablar porque van ganando en las encuestas, Ya, porque se coló, porque algo falló con los demócratas, como ha fallado en muchas partes, que no convencen, doctor. Porque es muy fácil decir, yo les voy a dar vivienda para todos, les voy a dar empleo a todos, voy a aumentar los salarios, voy a bajar la inflación, y después no cumplir absolutamente nada. yo estoy de Pero acuerdo además con usted. además de eso, doctor, tienen apoyo internacional, tienen al foro de Sao Paulo. Creo que a Perú acaba de llegar Pablo Iglesias, es la noticia que está hoy en las redes sociales, para apoyar y para asesorar a Castillo. Ya, permítame una cosa, porque para centrar, porque esto está volviéndose bien interesante. Un segundito. No, ¿cómo no? Me encanta este programa. Un segundito. ¿Aló? Miriam, tráeme la caricatura mía hecha por el Foro de Sao Paulo, ¿ya? La caricatura hecha por... El Foro de Sao Paulo, que está esa, que estoy con patas de toro y cuernos. Ya, ok. No, Miriam sabe dónde está. Ya, ok. Pero corriendo, por favor. Bueno, le voy a decir, el Foro de Sao Paulo sacó una publicación diciendo que el peor enemigo que existía en sus ideales era yo. Y me sacó una caricatura, se lo voy a enseñar. Sí, yo estoy absolutamente suscrito a la tesis antimarxista-leninista. Tengo los premios von Hayek del mundo, soy el único latinoamericano que lo tiene. Tengo el primer premio Milton Friedman, lo tengo claramente. Tengo hasta premios de la National Rifle Association de los Estados Unidos. Tengo el premio Cato, todo eso lo tengo. Estoy completamente de este lado. Lo que yo estaba tratando de explicarle, Nitu, por qué, sabiendo todo eso, siguen habiendo un 50% de peruanos que escuchan ese mensaje que viene del marxismo-leninismo y qué es las palabras a las cuales ellos están poniendo atención, que a nosotros no nos dicen nada, y las palabras que a ellos no les dicen nada, que es marxismo-leninismo, sino lo que está ocurriendo es que está cundiendo un mensaje muy poderoso que tienen los marxistas-leninistas, que es: yo te siento excluido. La palabra que ellos utilizan es generalmente alienación. Entonces, cuando ven que en un país, ¿no es cierto?, todos están subiendo, pero uno más rápidos que otro, lo que cuenta para mucha gente no es el hecho si han pasado de tener un sueldo de $2 la hora a 4 soles la hora en el último año, sino que el otro ha subido muchísimo más. Y eso se ve hasta en Suiza, hasta en los Estados Unidos. Entonces, yo lo que estamos tratando de darle es la respuesta que podemos dar nosotros para que no haya lugar a dudas. Estos argumentos fueron tan poderosos que cuando entra Fujimori, él dice: el libro en el cual yo creo, mis ideas están acá en el otro sendero. Así llega y ofrece el primer ministerio, y todas las reformas económicas que usted ha visto del 90, 93, y están firmadas aquí, fueron las que trajeron nosotros, que es la razón por la cual el Foro de Sao Paulo, usted que me estaba encontrando tan humor, La veo perfecta. ¿ya? Sí, sí, ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Con cuernos cuernos y cola y trinche. ¿Qué es lo que yo le estoy tratando de explicar? Le estoy tratando de explicar de que el debate que existe en el Perú, ¿no es cierto?, está dentro de un área que ahora escapa el vocabulario, en el cual son símiles chavistas, digamos, y por llamarlo algo, serronistas o si se quiere albertistas, pero está tomando lugar a otro nivel, que es el nivel de que
A ver, ¿cómo se lo explico? Se lo voy a hacer bien rudimentario. Hay una comunidad, Perfecto. propiedad privada, digamos, en un lugar de Cajamarca, del Perú, lleno de oro y petróleo. Entonces vienen y los pobres tienen derecho a la tierra de la superficie. Una compañía que encuentra petróleo o metal debajo de la superficie, ¿no es cierto?, agarra una concesión del Estado, porque el Estado en todos los países del mundo es dueño del subsuelo. Estamos en Perú, ¿no es cierto? Aquí está el dueño de la tierra. Ya le hemos dado tierra, pero le hemos dado con un título que no tiene 27 identidades, sino una, que es el derecho a que yo plante papas, punto. Pero cuando la compañía petrolera dice, aquí debajo, ¿no es cierto?, hay minerales, tengo que perforar por la cáscara le pertenece a los pobres. Se la compra a un precio local, porque su título es local. Entonces un precio, pues, $1 por hectárea. Pero cuando entra ahí debajo, de repente ese $1 por hectárea ya no vale eso, sino son 400. Y a diferencia del americano, que es dueño de la superficie, ¿no es cierto?, que se vuelve multimillonario una vez que la ha vendido, este sigue pobre. Entonces, lo que ocurre, aquí hay un peruano bronceado, local, una nariz más grande generalmente que los blancos, y que era el más rico, el más poderoso, el más inteligente, el más buen mozo de la comunidad, y entran muchachos con pelo amarillo, ojos azules, 4x4, ponen casas estupendas, y ahí se produce el problema. Ese es el problema, esa es esa diferencia a la cual se dirigen los marxistas-leninistas. Ya no están utilizando un lenguaje reconocido en la academia occidental. Están básicamente diciendo, hay diferencias. Y cuando le agregan esos párrafos adicionales que usted identifica como absurdos, si eso no funciona en Venezuela, eso no funciona ni en Laos, ni en ningún otro lugar, ellos lo que están haciendo es dándose cuenta o no dándose cuenta, están solamente jugando a la carta de la diferencia de riqueza y de perspectivas que tiene un pobre versus un rico. Eso es todo. Claro, pero además que es que el marxismo se ha reseteado y ahora no solamente es una lucha del proletariado contra los dueños de la producción, sino de las mujeres contra los hombres, en contra del patriarcado, de los negros contra los blancos, porque los blancos quieren acabar con los negros, de los indígenas contra los blancos, porque quieren acabar con los pueblos originarios. O sea, sabemos todo esto. Ajá. Pero bueno, eso usted nos ha dado una explicación del pueblo peruano que me parece sumamente interesante, pero yo insisto, sigue el país dividido, que es precisamente en lo que son muy buenos los marxistas, en dividir, en crear diferencias incluso donde no existen, para que hayan peleas y hasta odios profundos entre una misma colectividad, un mismo país. Ahora, le quería preguntar, porque me nombró usted chavistas y serronistas y me los comparó. Yo veo que usted le responde siempre más a Cerrón que a Castillo, o se dirige más a Cerrón que a Castillo. Yo le quería preguntar, ¿usted cree que Cerrón tiene compromisos con Cuba y con Venezuela? Y por ende Castillo, porque pareciera que Cerrón es el dueño de Castillo. Bueno, justamente con mis 18 días de investigación y sabiduría ad cosas, he llegado a la conclusión temprana, creo que antes de cualquier otro programa, porque lo fui a entrevistar, es que son distintos, que el ideólogo es Cerrón, el dueño del aparato que lo lleva a la victoria, la organización, la que lanza sus twitters, todo eso es Cerrón. El que lo lanzaron es Castillo, pero que cuando él, como le dije, cuando él me llama y es prohibido por Cerrón de hablar conmigo en un aviso publicado en Twitter, no conviene la conversación con De Soto,
Yo en ese momento me comencé a dar cuenta, hay una diferencia entre ellos, yo tengo que ver cuál es la diferencia, porque yo estoy contra el ¿Y cuál es la marxismo-leninismo. diferencia? La diferencia es la que no he logrado hasta ahora totalmente determinar, es de que si quiere hablar conmigo, conocido en el Perú o etiquetado por mis enemigos como un neoliberal, con todo lo que eso significa aquí en el Perú, no internacionalmente, ¿no es cierto? Quiere decir que si yo soy pastelero y está buscando comprar pasteles de mí, algo debe tener de pastelero. Pero conversaron, y voy a hacer preguntas cortas y quiero respuestas cortas, doctor, porque se nos acaba el tiempo. Pero conversaron. Usted dijo que no fue a darle el apoyo, sino a alertarlo de las equivocaciones que tenía en lo que han presentado de su programa. Y después no se reunió con Keiko, tengo entendido, pero vio con mucho detenimiento el debate. A lo mejor Cerrón dice que no convenía, pero al final se reunieron. Es decir, son lo mismo. Porque usted ve esa sutileza, esa diferencia. Si Castillo, si no es por el partido de Cerrón, no llega. Ellos están combinados, creen en lo mismo. O sea, usted no se va a lanzar a candidato presidencial por el partido Perú Libre, para que Perú Libre lo haga presidente, me imagino yo. Yo creo que lo más probable, si yo tengo que darle oportunidad, es que lo que usted está diciendo es correcto. Lo que yo estoy tratando de ver, porque lo he visto anteriormente, es hasta qué punto hay una diferencia. Hasta qué punto hay una diferencia entre ellos, porque esa diferencia... Ok, pero la pregunta es, si gana Perú Libre, ¿hay un compromiso con Cuba y con Venezuela? Es sumamente peligroso. Por eso es que desde el arranque, pero mucho antes, yo me he declarado antimarxista-leninista. Y creo, y lo que yo estoy sencillamente tratando de investigar es o he estado tratando de investigar, es si hay una diferencia entre ellos, aunque sea muy sutil. Déjeme, quizás para que nos entendamos, porque no hay otra forma de hacerlo, doña Nitu, cuando me llamó a mí Alberto Fujimori, y para ser su primer ministro, él había sido elegido y tenía un equipo parlamentario. Y dentro del equipo parlamentario había miembros del MRTA, que era otro grupo terrorista. Y había varios izquierdistas, y él mismo se consideraba izquierdista. Cuando entonces viajamos y comencé a decirle no cómo cambiara su mentalidad, sino de que estaba entrando en una economía global y que cualquier cosa que él tenía que hacer para tener dinero del Estado y ayudar a la gente pobre que él quería ayudar, él iba a tener, él tenía que pagar su deuda pública. Y por eso lo presenté a Michel Camdessus, jefe del Fondo Monetario Internacional, Barbara Conable, ¿no es cierto?, el jefe del BID, que era Enrique Iglesias. Los reunimos en un cuarto del piso 38 de Naciones Unidas y le dijeron, si usted sigue con esos planes, yo no lo puedo ayudar. Él dijo, ajá, esto no funciona, y esa tarde fuimos al New York Times y él cambió. Y después hizo un... Pero ha cambiado, pero todas las cosas han cambiado, doctor, fíjese, ya no importa eso es historia pasada. Hoy en día, en mi país, a pesar de las sanciones y de todo, se reúnen con China, con Irán, con Turquía, y se pasan las sanciones y hacen lo que quieran. O sea, el mundo es distinto, el mundo es diferente. No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que no haya lugar a dudas. Lo que yo estoy diciendo es respondiendo a su primera pregunta, a ver si le he entendido bien. Su primera pregunta... No, me ha entendido estupendo. No. Me ha entendido muy bien y me ha encantado oírlo. No, pero déjeme repetirlo brevemente. La pregunta es, ¿qué se tiene que hacer para ganarles a los otros? Y yo lo que estoy diciendo es que para ganarles a los otros, yo quisiera entre ellos que se den cuenta lo antes posible de que su propuesta marxista-leninista, porque de repente es una pequeña cúpula nomás que lo maneja, es una propuesta inviable, y con eso es que le ganamos. Eso es todo lo que le estoy tratando de decir. Bueno, pues me encanta, digamos, este cierre
de programa. Pero la última pregunta, porque le leí que usted estaba dispuesto a ir a los Estados Unidos, a reunirse en la Casa Blanca y explicarle a los norteamericanos lo que significaría un gobierno de Pedro Castillo. ¿Le leí bien? ¿Le entendí bien? ¿Esa propuesta sigue en pie? ¿Por qué es tan importante explicarle a los Estados Unidos lo que significa otro presidente del Foro de Sao Paulo en el continente latinoamericano? Ahí está la propuesta. Ok, yo lo que voy a hacer es llevar a los Estados Unidos para indicarles de que la mayor parte de peruanos son lo que se llama sector informal, que son empresarios privados, pero que les falta esas 27 identidades para poder entrar al mercado global. Y aquí están los representantes, y los dos que voy a llevar, ellos nomás representan a 6 millones de peruanos. 6. 2 dirigentes mineros peruanos del sector informal que también son privados, pero que mucho de su gente está votando para, si bien son privados, para el marxismo-leninismo, y quiero explicarles que sin embargo son privados y lo que les falta es acceso al mercado global. O sea, por favor, no me los fichen como marxistas-leninistas porque no lo son. Están seducidos por un mensaje que sencillamente hay que aprender a leer. Por otro lado, llevo a los 3 más grandes jefes de las milicias privadas dentro del Perú, no llamémoslo milicias, se llaman comités de autodefensa, que eran aproximadamente 120,000 que derrotaron a Sendero Luminoso y que no tienen nada de marxista-leninista. Al contrario, son los que nos permitieron ganar la guerra. Y aquí los 2 generales peruanos, Miyashiro y Williams, que fueron aquellos... Zapata. Eso no es... Claro, uno es el que descabezó a Sendero Luminoso y que está en mi equipo de Avanza País, y el otro que es el que tomó la embajada de Japón, para indicar que todos somos radicalmente anti-marxistas, leninistas, pero la forma como luchar detrás de ellos es que hay que descubrir cuál es el lenguaje al cual él se dirige, porque dicen ser marxistas, leninistas, pero lo que escucha el pueblo es el subtítulo que ellos llevan, que tiene que ver con la exclusión, y que por lo tanto, cuando se trate de implementar tratados de libre comercio, sanciones entre el Fondo Monetario Internacional, que por favor no sean gentiles con nosotros, porque estamos luchando una guerra interna para la cual yo pido privilegios. Eso es lo que está pasando. Yo lo único que le puedo decir, doctor, que el comunismo lo acaba todo. Venezuela era un país rico, yo creo que era quizás el país más pujante de América Latina, tenía de verdad todo para llegar a ser un país de primer mundo, y en 22 años, bueno, está en la miseria, en la crisis humanitaria que han desatado, y el éxodo gigantesco, el mayor que ha habido en la historia de nuestro continente. La verdad, Dios los proteja. Yo como venezolana le pido, lo único que les deseo es que Dios los proteja y que voten menos con el corazón y más con la razón. Claro, claro, no, estoy totalmente de acuerdo con usted y simpatizo mucho con Venezuela. Estuve ahí hace 2 años por una semana para ayudar justamente a la oposición a pasar el mensaje, y me acordé que uno de los problemas que teníamos es que cada lugar que íbamos, que se suponía ser un canal de televisión, no era un canal de televisión, era una computadora, todo era por internet, ¿no? Entonces me di cuenta pues de la enorme represión que hay ahí, pero dése usted cuenta la sutileza con la cual esto funciona, los argumentos que utilizan. Entonces el problema es cómo abrir el reloj para ir a la maquinaria de atrás y encontrar el lenguaje correcto, mediante lo cual la mayor parte de la gente de nuestro pueblo, que es pobre, reconozca cuál es el mensaje anticomunista, ¿no? Es una guerra compleja, y como le he dicho, lo que hemos dicho ahora es explorar un fenómeno que no tiene quizás más de 18 días. Hace 18 días que hemos descubierto. Pero no les queda ni un mes para elegir al próximo presidente. Sí. Doctor, se me acabó el tiempo. La verdad es que con usted podríamos hacer miles de programas y pasar horas y horas, y es muy difícil cortarlo a usted, porque de verdad
es muy enriquecedor todo lo que nos cuenta. Porque la hago larga, doña Nitu, la hago larga, lo siento. Sí, bueno, divino, pero la verdad que le agradezco muchísimo el tiempo y bueno, le reitero mis deseos porque Perú salga lo mejor posible en las próximas elecciones. Sí, señor, crucemos los dedos. Un abrazo, doctor. Con ustedes, amigos, sencillamente hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.